Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Lesma, espero se encuentren muy bien. Yo como siempre muy contenta de poder estar un día más aquí con ustedes, muy agradecida de que me estén viendo donde quiera que se encuentren. El día de hoy tenemos un caso sucedido en Estados Unidos, el de Diane Zamora y David Graham. Acompáñenme a ver todos los detalles. Diane Michelle Zamora nació el 21 de enero de 1978 en Crowley, Texas, Estados Unidos. Su padre Carlos era electricista y su madre Gloria una enfermera titulada. La familia era profundamente religiosa, pues Gloria era hija de un ministro que dirigía una iglesia de habla hispana sin denominación en el lado sur de Fort Worth. Junto a sus 5 hermanas y su familia nunca faltaba a los servicios dominicales. Diane era la mayor de los 4 hijos del matrimonio Zamora y también la más impulsiva. Cuando tenía 9 años le anunció a su familia que quería ser astronauta. Buscó folletos de la NASA y en la escuela secundaria llevaba un cuaderno de espiral que contenía una lista de los logros que tenía que hacer para lograr una beca universitaria. No era de las chicas más sociables de la secundaria, sino más bien reservada. Pertenecía al consejo estudiantil. Tocaba la flauta en la banda de música y era miembro del equipo de campo traviesa. La chica se esforzaba por sobresalir en la escuela, porque sabía que sus padres no podían permitirse el lujo de enviarla a una buena universidad. Cuando su padre fue despedido de su empleo, su madre tuvo que aceptar 2 trabajos de enfermería por día y vender cosméticos para ayudar a pagar las cuentas de la familia. En agosto de 1995, justo antes del comienzo de su último año, su vida cambió, cuando conoció a un adolescente apuesto de ojos claros llamado David Graham, en una reunión de voluntarios de la Patrulla Aérea Civil, en la cual hablaron sin parar de sus fantasías aéreas, pues el chico soñaba con ser piloto. El jovencito estudiaba en la escuela secundaria, donde era una estrella del atletismo, y sus compañeras lo calificaban como un chico buen mozo y educado. Era el más joven de los 4 hijos y vivía con su padre Jerry Graham, un director jubilado de escuela primaria, quien se había divorciado de la madre del chico, Janice, una ex maestra que vivía en Houston. David era lo que llamaban el chico perfecto, un estudiante brillante del cuadro de honor de la escuela. También pertenecía al equipo de fútbol americano de la secundaria, pero se retiró después de su primer año y comenzó a practicar atletismo, aunque era más conocido en la escuela por su posición como comandante de batallón del programa Junior ROTC. Algunos compañeros incluso lo llamaban Capitán Graham. Sus buenos modales y caballerosidad le hicieron ser popular entre las chicas de la escuela secundaria. Tenía muchas chicas que deseaban salir con él, pero al final decidió iniciar una relación con Diane. La joven, abandonando sus planes de estudiar física en una importante universidad, decidió aplicar a la Academia de la Fuerza Aérea, donde David estaba decidido a ir. Pero después de enterarse que había pasado la fecha límite para las solicitudes, la muchacha hizo su solicitud para la Academia Naval, con la intención de transferir su comisión después de graduarse de la Marina a la Fuerza Aérea para poder estar con su novio. La relación entre Diane y David fue muy rápida. Un mes después de comenzar a ser novios, le comunicaron a sus familias que habían decidido casarse. David tenía en su posesión varios rifles de caza, y decidió vender algunos de estos para comprarle a Diane un anillo de compromiso con un diamante. Las familias pensaban que todo era demasiado rápido, pero ellos dijeron que se pensaban casar cuando terminaran sus estudios en sus respectivas escuelas militares. Y aunque faltaba mucho para eso, incluso dijeron que ya tenían una idea de cómo querían que la boda fuera. Las familias aceptaron la relación de los jóvenes y estos se veían muy enamorados. Todos sus compañeros, familiares y amigos decían que pensaban que pasarían toda su vida juntos, y además de eso les auguraban a cada uno un futuro increíble en sus vidas profesionales. Pero llegó algo que cambió por completo todo. La pareja conoció a una chica de 16 años llamada Adrienne Jessica Jones. Adrienne había nacido en Fort Worth, Texas, el 18 de junio de 1979. A la edad de 5 años, su padre Bill Jones, en busca de un lugar seguro para criar a su familia, se mudó con su esposa Linda, la niña y sus 2 hermanos menores a un barrio modesto de Mansfield. El hombre se ganaba la vida reparando equipos pesados de construcción, mientras que Linda trabajaba durante el día como masajista en una peluquería.
Adrián creció en un hogar estricto, donde su padre le impuso reglas para mantenerla alejada de las tentaciones de la adolescencia. La muchacha no se podía quedar fuera de casa después de las 9 de la noche. Si iba al cine con amigos, a menudo su papá le hacía mostrar el boleto cuando llegaba a casa, para demostrar dónde había estado. Incluso el hombre había cerrado con clavos las ventanas de su dormitorio, para que ella no pudiera escabullirse de la casa por la noche. Adrián era una destacada estudiante de segundo año de secundaria de Mansfield, que tenía planeado asistir a la Universidad de Texas para convertirse en analista de comportamiento. Difícilmente se podía decir que era una jovencita rebelde. Tomó cursos avanzados de honores, al menos 2 horas por la noche. Trabajaba 20 horas a la semana en un restaurante local de comida rápida, donde era la empleada superestrella. Adrián conocía a David desde siempre y le gustaba coquetear con él, como cualquier otra adolescente con los chicos de su edad, pero él había elegido estar con Diane, aunque no podía negar que había algo intrigante y seductor en la jovencita. Con estos antecedentes llegamos al primer fin de semana de noviembre de 1995. El equipo de atletismo de la escuela secundaria de Mansfield tuvo una competencia en Lubbock. Entre los chicos que fueron seleccionados para ir a esta competencia estaban David y Adrián. No se sabe realmente si cuando estaban en la competencia pasó algo entre ellos. Lo que sí es seguro, según dijeron varios compañeros de equipo y según también se pudo comprobar más adelante, es que cuando todo terminó, David se ofreció para llevar a Adrián hasta su casa, y ella aceptó. Durante el camino, ambos comenzaron a congeniar muchísimo. Y antes de que David dejara a Adrián en su casa, él paró el automóvil y mantuvieron relaciones sexuales dentro del mismo. Ambos acordaron que no hablarían de ese encuentro con nadie. Ese mismo día, David se presentó en casa de su novia Adrián con un oso de peluche gigante, y esto hizo que ella comenzara a pensar que algo había pasado. Dijo que vio sus ojos diferentes y asumía que su novio le estaba escondiendo algo. David, con el paso de los días, comenzó a verse muy consumido por la culpa, y le contó a algunos amigos de la aventura que había tenido con Adrián. Luego de unos días, su novia lo confrontó. Le preguntó si había estado coqueteando o si había tenido relaciones con otra chica. Al final, David terminó confesándole a su novia que en efecto la había engañado. Esto hizo que la jovencita tuviera un ataque de ansiedad, y según comentó David, se tiró al suelo pidiéndole que por favor asesinara a la joven con la cual la había engañado. David estaba en estado de shock e intentó calmar a Diane sin éxito. La muchacha amenazó con dejarlo o con suicidarse si no mataba a Adrián. El joven se sintió atrapado y accedió. La manipulación había surtido efecto. La pareja comenzó a idear su plan. La noche del domingo 3 de diciembre, Adrián regresó a su casa del trabajo y fue a su habitación. A regañadientes, sus padres le permitieron esa noche hablar por teléfono más tarde de la hora límite habitual, que eran las 10. Ella estaba hablando con su novio Tracy Smith, quien estaba fuera de la ciudad con sus padres. Esa noche Adrián también recibió una llamada de David y habló en voz baja con él durante 1 minuto. El chico le pidió que se vieran esa noche para hablar de los problemas que tenía con su novia. Luego de finalizar esa llamada, la adolescente también terminó su conversación con Tracy Smith. Su madre le preguntó con quién más había estado hablando, y ella le dijo que con David, quien parecía estar molesto por algo. Después de eso, la joven se fue a su habitación, y a las 10:45 de la noche su madre vio que todavía estaba despierta, planchando sus pantalones para la escuela al día siguiente. Parecía algo inquieta, y ella le dijo que apagara las luces y se fuera a dormir. Unos minutos después ya estaba David fuera de la casa de Adrián para recogerla como habían quedado. La jovencita pudo escabullirse sin que sus estrictos padres se dieran cuenta, y se subió al asiento del copiloto sin imaginar que Diane, la novia de David, estaba escondida en la parte de atrás. Ellos estuvieron hablando durante unos minutos, y más o menos a las 12:30 de la noche, Diane salió de su escondite. Comenzó a increpar a Adrián diciéndole si ella se había acostado con su novio, si le gustaba o si tenía alguna intención romántica con él. Al final, Adrián aceptó que ellos habían mantenido relaciones sexuales, y esto hizo que Diane se pusiera histérica. Comenzó a jalarle el pelo y también a golpearla con sus manos. Luego de eso, ella sacó una pesa que tenía guardada en el vehículo y golpeó a la chica en la cabeza en varias ocasiones. Pero contrario a lo que David y Diane pensaban, Adrián no murió en ese momento. La joven se defendió y además de eso se las ingenió para bajarse del vehículo,
pero ya estaba muy malherida y no pudo llegar muy lejos. David bajó del automóvil y la siguió con una de sus pistolas. Primero tiró un tiro al aire para que ella se asustara. Luego se acercó a Adrián y le dio un tiro en la cabeza. La chica ya estaba tirada en el suelo cuando él la volteó y le dio otro tiro en la frente. David volvió con su novia al automóvil y le preguntó si ya creía que la amaba después de lo que había hecho. Los dos se fueron a casa de un amigo en común, se cambiaron las ropas y le pidieron a este chico que se deshiciera de eso y que no preguntara nada de lo que había sucedido esa noche. David vomitó varias veces esa noche después del asesinato. En su diario personal, Diana anotó: Adrián, 1:38 am. Era la hora señalada en la que sus celos habían dejado de tener un motivo. A la mañana siguiente, los padres de Adrián no la encontraron por ninguna parte. Pensaron que tal vez se había levantado temprano para salir a correr, pero cuando encontraron sus zapatos en su habitación, se pusieron ansiosos. Linda llamó al entrenador de campo de la escuela, llamado Lee Amburg, y le preguntó si conocía a alguien llamado David en el equipo, pues su hija estaba desaparecida y le había dicho que conversó con ese muchacho en la noche. Lee envió a April Grossman a la clase de matemáticas de David para que le preguntara si había llamado a Adrián la noche anterior. Él la miró como si no tuviera sentido lo que le preguntaba y le dijo que no. Los padres de la chica acudieron a las autoridades para reportar su desaparición. Esa misma mañana, un agricultor encontró el cuerpo de una mujer detrás de una cerca de alambre de púas, mientras conducía por un camino rural cerca del lago Joe Pool. La cara de la chica era irreconocible. Tenía un tiro en la mejilla y otro en medio de la frente. Llevaba puesto un short de franela y una camiseta de color gris. En pocas horas luego de que el médico forense recibiera una fotografía de Adrián, supieron que el cuerpo hallado pertenecía a la estudiante de secundaria que hasta ese momento estaba desaparecida. Los agentes no tenían demasiadas pistas sobre lo ocurrido. Tampoco había ninguna señal en la escena del crimen de que la chica hubiera sido forzada, ni marcas de que le hubieran sujetado las manos o las piernas. Tampoco había indicios de que alguien hubiese entrado a la fuerza en su casa o atravesado su ventana para secuestrarla. Además, en los análisis forenses realizados al cuerpo, no había evidencia de que hubiera sido agredida sexualmente. Para los detectives, la muerte de la estudiante había sido una ejecución a sangre fría. En los días siguientes, casi enloquecida por el dolor, Linda consultó a distintos psíquicos para tratar de averiguar qué le había pasado a su hija. Usaba alguna prenda de ella casi todos los días, y por las noches dejaban encendida la luz de su dormitorio, como si esperaran que ella encontrara el camino de regreso a casa. No pasó mucho tiempo hasta que los rumores sobre el asesinato de Adrián comenzaron a circular. Primero se habló de que la jovencita salía a fiestas de música electrónica escondidas por la noche, y que seguramente alguna persona que había conocido en uno de estos lugares la había asesinado. También se hablaba mucho de que Adrián conocía a alguna persona que vendía drogas. Tal vez incluso ella se drogaba, y porque le debía dinero a esta persona le habían quitado la vida. Además se habló de que una de sus amigas podía haberla asesinado, porque ella le había contado que se había ido de fiesta, y lo que había hecho Adrián en lugar de guardar el secreto era írselo a decir a la madre de su amiga. Comenzaron, como les digo, a especularse muchas cosas, pero la policía no tenía ninguna hipótesis firme, ni tampoco ninguna pista que les ayudara a guiarse, por lo cual comenzaron a ver en el entorno cercano de Adrián. Comenzaron a pedirle a las autoridades de la escuela secundaria una lista de alumnos problemáticos, y también se les pidió que incluyeran en esa lista posibles alumnos que pudieran haber tenido contacto con Adrián o que le tuvieran celos. Dentro de esa lista estaban todos los chicos del equipo de atletismo, incluido David. La policía le puso un poco de atención a este joven porque era la última persona con la que supuestamente Adrián había hablado, o al menos eso era lo que la madre de la chica les había comentado. Cuando los agentes interrogaron a David, estaban seguros de que él no estaba involucrado. Ni siquiera intentaron hacerle una prueba del polígrafo. Para empezar, su nombre no figuraba entre los 30 en la guía telefónica personal de Adrián, y los detectives tampoco escucharon su nombre mencionado por ninguno de los amigos de la jovencita, cuando preguntaron quién podría haber tenido una relación cercana con ella. Además, supuestamente se había visto a David con lágrimas en los ojos en un servicio conmemorativo en nombre de Adrián, aparentemente atónito como todos los demás. Mientras avanzaba la investigación, los padres de Adrián le dijeron a la policía que ellos sospechaban mucho del novio de la chica, pero este pasó de manera excelente la prueba del polígrafo.
Además de eso, tenía una coartada sólida y se había mantenido muy apegado a la primera versión que había dado en su interrogatorio inicial, por lo cual él también fue sacado rápidamente de la lista de sospechosos. Eso sí, este joven le dio a la policía una pista con la cual ellos comenzaron a trabajar. Él comentó que Adrián le había contado la última noche que hablaron que un chico de nombre Brian la había llamado para contarle algunos de sus problemas. Fue así como los detectives se enteraron de la existencia de un adolescente llamado Brian McMillan de 17 años, que trabajaba cerca de una tienda de sándwiches donde alguna vez había trabajado Adrián. Según los amigos y familiares de la víctima, el sujeto se había enamorado de ella y a menudo pasaba por el lugar para verla. Las sospechas de los investigadores aumentaron cuando se enteraron que el muchacho tomaba antidepresivos. Le pidieron que fuera a la comisaría para una entrevista. Durante su interrogatorio, el menor primero aseguró que no conocía a la chica, pero luego admitió que sí. Cuando le preguntaron si había hablado con ella esa noche, dijo que no lo recordaba, porque había bebido y estaba intoxicado. No fue difícil para la policía entonces armar una hipótesis contra el sujeto. Un chico solitario, incapaz de lograr que una chica hermosa de la escuela secundaria le prestara atención, ideando una manera de encontrarse con ella a altas horas de la noche y luego perdiendo el control. Los detectives le preguntaron si había ido a casa de Adrián esa noche, y él contestó que pudo haberlo hecho pero que no lo recordaba. Una semana después, el 15 de diciembre, una comisión policial llegó a la casa de Brian con una orden de allanamiento y lo arrestó por el presunto asesinato de la joven. Con la captura de Brian, los medios de comunicación pusieron muchísimo más énfasis en el asunto, y el caso llegó a las portadas de los periódicos y también a los noticieros más importantes de todo el país. Pero varios compañeros, amigos y familiares de Brian salieron a hablar en su defensa. Dijeron que si bien tenía algunos problemas con los narcóticos y con el alcohol, era un joven muy tranquilo que nunca se había metido en problemas con la ley. No le había hecho daño a nadie jamás, ni siquiera estando drogado, y también estaba tratando de dejar sus adicciones. Su padre dijo que el día del asesinato de Adrián, el hijo había llegado a las 12 de la noche a la casa, y que luego de eso él ya no lo había dejado salir, y estaba muy seguro que lo había visto durmiendo en su habitación unas horas después. Fueron pasando los días y después de la Navidad a Brian le realizaron una prueba del polígrafo. Él la pasó de manera excelente también, así que la policía tuvo que liberarlo porque no tenía ninguna prueba física en su contra. Esto obviamente generó un gran debate, porque había muchas personas que pensaban que Brian era culpable, mientras que otros lo defendían diciendo que la policía solo quería acusar a la primera persona que se les puso enfrente. Luego de esto, varias personas siguieron recordando a Adrián, especialmente sus padres. Su padre dijo que se contuvo en muchas ocasiones de parar a todos los adolescentes de la escuela para interrogarlos, y su madre conducía hasta el lugar donde fue encontrado el cuerpo de su hija esperando ver al asesino. Muchos chicos de la escuela secundaria cercanos a Adrián también tuvieron que ir a terapia y con los consejeros estudiantiles, y una de las jovencitas que estudiaba en la secundaria y era cercana a ella, incluso pintó un mural con su rostro. A pesar de todo el dolor que había, nadie vinculó el crimen con David y Diane, quienes retomaron sus vidas prometedoras. La policía para el verano de 1996, después de casi 300 entrevistas, planteó el caso como estancado. Nadie vinculó el crimen con David y Diane, quienes retomaron sus vidas muy prometedoras. En junio de 1996, cuando terminaron la secundaria, los jóvenes recibieron la noticia de que sus aplicaciones habían sido admitidas. Él en la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs y ella en la Academia Naval en Annapolis, Maryland. En agosto comenzaron sus estudios, aunque sus nuevas vidas durarían muy poco. La pareja se había convertido en parte de un grupo selecto de adolescentes estadounidenses seleccionados. Sin embargo, para permanecer en sus academias tuvieron que sobrevivir a agotadoras pruebas de entrenamiento de verano, diseñadas para erradicar sus hábitos civiles y enseñarles la exigente disciplina de la vida militar. Según las cartas que recibían los familiares, David completó su entrenamiento básico de cadetes, mientras que Diane no estaba rindiendo en sus entrenamientos, porque según sus superiores parecía estar emocionalmente distraída. La muchacha comenzó a tener crisis de llanto y ataques de celos, porque David no respondía a sus correos rápidamente. Sospechaba que la estaba engañando con una cadete de la academia, por lo que decidió poner celoso a su enamorado, y dejó de enviarle correos electrónicos durante varios días.
diciéndole que su computadora se había estropeado. Pocas semanas después, Diane le comentó a su líder de escuadrón que estaba considerando romper su compromiso y sugirió que los dos podían ser novios. Luego le envió una carta a David diciéndole que Jay, quien era su líder de escuadrón, la había besado. Al enterarse de esto, David se enojó demasiado e intentó hablar con algunos superiores para decirles que Jay estaba acosando a Diane. Y además de esto le escribió un correo para pedirle que por favor se alejara de su novia y dejara de molestarla. Pero Jay hizo caso omiso a todas estas cosas y siguió viéndose con Diane. En cierto momento de esta relación clandestina, él le preguntó si en alguna ocasión David la había engañado, además de las sospechas que tenía de que él estaba con una cadete. Lo que le dijo Diane lo sorprendió completamente. Le comenzó a contar sobre el asesinato de Adrián. Le dijo que en efecto David le había puesto los cuernos, pero que ella se había encargado de que él asesinara a la chica. Jay primero se mostró muy atónito por lo que estaba escuchando, y como era un superior, tenía el deber de ir con los superiores de él a decirles que sabía que Diane había cometido un delito. Pero él pensaba que tal vez ella estaba inventando toda esta historia, así que decidió no decir nada. Unos días después, Diane estaba hablando con dos compañeras de la escuela militar, y también les comentó lo que supuestamente ella y David habían hecho. Eso sí, a diferencia de Jay, estas dos chicas no se quedaron calladas y fueron a contar la historia a sus superiores. Las dos cadetes llamadas Mandy Gotch y Jennifer McKinney, al día siguiente muy nerviosas, le contaron a un capellán de la Marina sobre la conversación. Este se puso en contacto con un abogado de la academia y llamó el 29 de agosto de ese año al departamento de policía de Grand Prairie para preguntar si tenían algún asesinato sin resolver de una adolescente. A la mañana siguiente, los detectives ya estaban en un vuelo hacia Annapolis. Cuando llegaron a Diane, la sacaron de la primera reunión del equipo de fútbol de la Marina para ser interrogada. Ella no admitió nada, solo dijo que se había sentido insegura durante todo el verano, y pensó que una historia así sobre asesinatos la haría parecer más dura a los ojos de sus compañeros. Sin embargo, los policías no le creyeron, pero no podían hacer nada porque no tenían pruebas en su contra. Fue suspendida temporalmente y la enviaron a casa hasta que se resolviera el asunto. Aunque le dieron un boleto de avión para ir hasta su casa, durante una escala cambió su rumbo y voló a Colorado, donde fue a ver a David. Nadie supo qué se dijeron entre ellos, solo que se tomaron fotografías en las cuales ambos lucían el uniforme de la academia. Cuando los detectives llegaron a Colorado Springs, David insistió en que no podía imaginar por qué Diane contó una historia tan descaradamente falsa. Pero los policías le dijeron que habían encontrado al amigo que tenían, quien les contó la historia de la ropa ensangrentada. Entonces los oficiales de la Fuerza Aérea se dirigieron al joven cadete y le dijeron que tenía que revelar la verdad. Finalmente, luego de 30 horas de interrogatorio, David escribió una confesión de 4 páginas y media y fue arrestado el 6 de septiembre. Luego del arresto de David, la policía obtuvo una orden para revisar la casa de sus padres. Dentro de la residencia de los Graham, ellos encontraron la pistola con la cual supuestamente David le había disparado a Adrián y además varias pesas y mancuernas. Recordemos que fue con uno de estos aparatos que ellos golpearon a Adrián antes de que David le disparara. Seguido a esto, también mandaron a llamar a Diane, que ya estaba de vuelta en su base. La llamaron para interrogarla y le dijeron que ella también estaba arrestada. Los chicos decidieron tener un equipo legal diferente cada uno, y ambos comenzaron a cambiar sus declaraciones. El primero que más cambió su declaración fue David. Este dijo enfrente de su abogado que en realidad él no había asesinado a Adrián, que había sido Diane quien le había disparado a la adolescente, y además de eso negó haber mantenido relaciones sexuales con ella. Dijo que Diane en su mente celosa pensaba que esto había pasado, y por eso lo había obligado a ir a recogerla a su casa para quitarle la vida. Mientras tanto, Diane dijo que el plan de asesinar a Adrián había sido completamente de David, y que él había sido quien la había golpeado y quien le había disparado. Los dos chicos estaban tratando de salir del caso y de que ya no los tomaran como sospechosos, pero esto no funcionó, porque ambos fueron considerados los autores del crimen y llevados a prisión a la espera de un juicio. Mientras todo esto pasaba, el caso volvió a acaparar los titulares, y en el pueblo de donde los chicos venían, todos los policías, todas las personas que habían trabajado en el caso, y además de eso familiares y amigos, comenzaron a ser hostigados por la prensa. Los padres de Diane cambiaron su número de teléfono,
Así también lo hicieron los padres de Adrián, porque estaban recibiendo muchas llamadas de personas que querían realizar entrevistas, documentales y películas. Antes de que comenzara el juicio, el caso fue el tema de una película para televisión que se estrenó en 1997, a la cual se le llamó Triángulo de Amor de Muerte, el asesinato de los cadetes de Texas. También se escribieron 2 libros sobre el caso. En 1998 la pareja enfrentó juicios separados. El de Diane de 20 años comenzó en febrero y duró 2 semanas. Durante las audiencias la acusada cambió varias veces su testimonio. Aseguró que su confesión inicial había sido falsa y que solo repitió lo que la policía le dijo lo que David había relatado. Afirmó que ella solo quería hablar con Adrián, pero nunca matarla, y que solo había presenciado el crimen cometido por su prometido, y eso sí, dijo que había limpiado el auto después. Sus compañeras de cuarto de la Academia Naval y Jay, a quienes la chica les había confesado el asesinato, subieron al estrado de los testigos y declararon ante la corte que ella no mostró ningún remordimiento mientras contaba la muerte de Adrián. Parte del interés en el caso se centró en si la acusada había sido una víctima sumisa o la celosa fuerza impulsora detrás del asesinato. En este caso, el fiscal creía que la víctima fue atraída engañosamente por David en una cita falsa, y la pareja cometió obstrucción cuando Diane supuestamente ordenó a su novio acechar a Adrián en el campo y dispararle para que no pudiera decirle nada a las autoridades. Se le pidió al jurado que deliberara por los cargos de asesinato capital, o por cargos menores de asalto, secuestro o falso encarcelamiento. El 17 de febrero, después de más de 6 horas de deliberaciones, el jurado encontró a Diane culpable de asesinato capital, pero la familia de Adrián le pidió a la fiscalía no solicitar la pena de muerte en su contra. Por esto, el juez Joe Drago la sentenció a cadena perpetua, siendo elegible para la libertad condicional después de 40 años. Fue encarcelada en la unidad Leigh Murray de Gatesville, Texas. 4 meses después, David fue juzgado ante el tribunal. El 24 de julio, el jurado lo halló culpable de asesinato capital y recibió la misma pena que Diane. Él tenía que cumplir su pena de prisión en Iowa Park, en Texas. Por su parte, la familia de Adrián siempre mantuvo en silencio su dolor. Linda solo se expresó cuando los asesinos de su hija fueron condenados. Dijo que esperaba que todos la recordaran como una joven alegre e íntegra. Estando recluida en prisión, Diane conoció a Steven Mora, otro recluso que había cometido un robo de auto y allanamiento de morada, y estaba preso por amenazar a alguien relacionado con uno de sus casos. Aunque nunca se conocieron en persona, los dos decidieron casarse y solicitaron una licencia de matrimonio el 17 de junio de 2003. 2 años después, el abogado de Diane, David Richards, presentó una apelación para su cliente. Sin embargo, esta apelación fue desestimada por la corte. Luego de haber transcurrido 10 años del asesinato en 2007, Diane, de 29 años, concedió una entrevista a la NBC, en la cual se sometió a un detector de mentiras. En una nueva versión en esta entrevista sostuvo que como ella y David estaban rompiendo su relación, el crimen había sido una estrategia de él para mantenerla atrapada. Negó haber golpeado a Adrián con la mancuerna y aseguró que tenía miedo de que su exprometido la matara, pero como lo amaba quería protegerlo. Señaló que obstruyó a la justicia al limpiar el automóvil y fue cómplice después del hecho, pero negó haber tenido la intención de matar a la jovencita. Sin embargo, el polígrafo demostró que estaba mintiendo. En 2008 se divorció de Steve, y a pesar de que tenía por delante muchos años en la cárcel, nada indicaba que sintiera ningún remordimiento ni arrepentimiento por el asesinato. Para ese año, David había conseguido tras las rejas un título en criminología. En una entrevista realizada desde la cárcel, aclaró que su confesión a la policía había sido correcta. Dijo que sí tuvo relaciones con Adrián, pero que se había retractado como parte de una estrategia de defensa de sus abogados. Manifestó públicamente su remordimiento por haberle quitado la vida a la chica. En 2010, con 32 años, se casó y comenzó un blog desde la cárcel. En 2018 fue transferido a la unidad Al-Red en Wichita Falls, donde se inscribió en el Seminario Teológico Bautista, para convertirse en pastor tras las rejas. En julio de ese mismo año, Diane perdió una apelación para volver a la custodia protectora en prisión. Desde entonces fue devuelta a una unidad de Mountain View, donde podría permanecer hasta 2036, cuando pueda ser elegible para la libertad condicional. Y bueno, chicos y chicas, hasta aquí el video de hoy. Un caso muy impactante, 2 adolescentes que mataron a otro adolescente prácticamente
Una mujer movida por los celos que planeó y manipuló a su novio para que asesinara a una chica con la cual él había engañado. Un caso bastante triste, todo lo que le pasó a Adrienne y la manera en la que fue asesinada por estas personas. Diane sigue diciendo que ella es inocente, ya David pues volvió a contar toda la verdad. Al final el polígrafo dijo que Diane estaba mintiendo y podríamos quedarnos con la primera versión de él como la versión oficial de los hechos. Al final pasarán muchos años en la cárcel. Tampoco es seguro que les den la libertad condicional en unos años, así que ellos pueden morir en este lugar. Eso sí, han tenido pues varios beneficios, como por ejemplo David, que tiene internet en la cárcel, también que pudo estudiar una carrera y muchas otras cosas más, oportunidades que Adrienne no tuvo porque ellos le quitaron la vida. Si este video les ha parecido informativo, recuerden dejarle un me gusta, recuerden suscribirse si no lo están, actualizo 3 o 4 veces por semana y si están suscritos les llegará una notificación cada vez que yo suba un video. Me pueden encontrar en otras redes sociales, en esas redes también subo de este tipo de contenido, casos diferentes a los que presento aquí. Tengo Facebook, Twitter, Instagram y TikTok, me encuentran en todas las redes como LesmaVR. Ahora sí, nos vemos hasta otro caso. Adiós.